Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero enseñarles el cómo dibujé a Kakashi de Naruto. Espero que te guste muchísimo el dibujo y vamos con el video. Muy bien, y para comenzar a hacer a Kakashi, lo primero que hice antes fui guiándome de la imagen de referencia que tenía para hacer pautas generales y así hacer una especie de boceto. Como recordarán algunos, en un video pasado les dije que yo no suelo tener bastante orden en cuanto a los dibujos de grafito, pero creo que este personaje lo requería un poco más, ya que tenía algunas texturas o algunas formas que tenía que hacer de la mejor manera, ya que si no se iba a ver un tanto raro. Después de haber hecho esas pautas generales, ya comencé a ponerle un poco de color, por así decirlo. En este dibujo estoy utilizando unos 5 lápices de diferentes números de grafito, una brocha vieja y de preferencia que sea dura, un pincel delgado con punta fina y también un pincel ya viejo y maltratado. ¿Esto por qué razón lo estoy utilizando? Bueno, en el grafito se va a basar en cuanto a volumen, en cuanto a textura y en cuanto al dibujo en general, a las tonalidades de grises, negros y blancos que podamos otorgarle al dibujo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si nosotros vamos dándole muy poca tonalidad de color negro o todo lo queremos hacer muy blanco o lo que sea, nos va a lastimar muchísimo el dibujo cuando lo terminemos, porque no va a ser muy bueno. Pero al mismo tiempo, si nosotros colocamos un montón de colores pero no los difuminamos, también nos puede generar problemas. Entonces, al nosotros utilizar esas brochas y al ser brochas duras, nosotros estamos, aparte de cuidando el dibujo, estamos ayudando a difuminar colores, ya que si lo hiciéramos con otra hoja de papel o con los dedos, pues sirve de la misma manera, sí, pero con los dedos podemos ensuciar el dibujo, podemos manchar el dibujo y aparte podemos llenar de grasa el dibujo o cosas que se ven muy mal a la hora de terminar el dibujo. Y con una hoja de papel puede llegar el momento en el que no te des cuenta y la hoja de papel la pases encima o qué sé yo y puede echarla a perder. También estoy utilizando un lápiz hecho 100% de grafito y bueno, en cuanto al grafito, este será nuestra tonalidad más oscura. Les recomiendo de preferencia, si así lo pueden, adquirir lápices de carbón o barras de carbón. ¿Esto qué nos va a otorgar o en qué nos va a ayudar? Bueno, el carbón es mucho más opaco y mucho más oscuro que el grafito, y por obvias razones esto nos va a ayudar a que si tenemos que hacer más volumen, pues nos va a ayudar bastante. Como lo están viendo, por ejemplo, ahora en la máscara hay una tonalidad oscura en la parte de la derecha. Bueno, derecha o izquierda, depende de donde lo estén viendo, pero hay una tonalidad muy oscura. Y en esa misma parte, en la parte de abajo, si ahí es oscuro, en la parte de abajo tiene que ser mucho más oscuro, en la parte del cuello y en la parte dentro del chaleco. Entonces, si consideramos que ahí utilicé el grafito más oscuro que tenía y lo hiciéramos así, el dibujo quedaría plano y el dibujo muchas veces por eso no nos gusta. Por eso muchas veces cuando terminamos dibujos a grafito no nos gustan tanto. ¿Por qué? Bueno, porque cuando estamos dibujando y dibujando y dibujando y dibujando, pero no nos animamos a utilizar los colores y nuestros materiales al 100%, nunca nos va a salir un resultado excelente. Tú puedes tener un lápiz de grafito nada más, pero si tú le sacas el máximo provecho a ese lápiz, te va a quedar algo increíble. Pero si solamente dibujas de una forma plana o de una forma en la que no interactúas con las sombras ni nada de eso, pues no te va a ayudar tanto, la verdad. Y va a ser muy frustrante porque va a ser algo así de, estuve trabajando un buen rato, estuve haciendo un buen rato y no me salió. También, si pueden, utilicen un cúter o unas tijeras para así sacar un poco de mina, un poco de polvillo de los mismos lápices o de las barras. Esto nos ayuda a cubrir aún más espacio. En el grafito es muy importante el blanco también, pero no tenemos la capacidad, por así decirlo, o no se puede utilizar un color blanco encima del grafito.
¿Por qué razón? Bueno, si nosotros colocamos el color blanco encima del grafito, ni siquiera se va a ver blanco, se va a ver un gris opaco y no nos va a gustar mucho. Y aparte echas a perder el dibujo por completo porque como la mayoría de los lápices están hechos de cera o de óleo o de aceite o de lo que sea, pues ya no se puede dibujar encima de ellos y nos va a hacer quedar mal el dibujo, por así decirlo. En el momento de la placa, esto se los quiero recomendar bastante que lo intenten. Primero di una capa normal y una capa baja con los colores más claros, con los grafitos más claros. Y después de eso los fui haciendo más oscuros. Y con la goma, ahí es donde entra en práctica lo que les acabo de decir, de que el blanco es el de la hoja, es el único blanco que tenemos cuando dibujamos con grafito. Comienzo con la goma a hacer reflejos en el metal. Y así voy logrando que cuando se vea el dibujo, pues se vaya viendo un aspecto luminoso, un aspecto un poco más centrado y que se verá mucho mejor a la vista. Después de esto, sé que a lo mejor pueden estar pensando, oye, editaste el video o lo que sea, o no grabaste esa parte, no. Lo que pasa es que la parte anterior en la que se veían los colores un poco más opacos, la grabé de noche y esto lo grabé ya más en el día. Y bueno, pues por esa razón se ve como debe de ser. Y se ve mucho mejor, lo sé, pero así es como se ve en realidad. Después de esto, aquí comienza lo que les decía en cuanto a los lápices de carbón y a las barras de carbón. Comencé a dar con los grafitos las partes más claras. En el cuello y en las partes de debajo tiene que estar bastante oscuro. Y por esas mismas razones con el lápiz o con el pincel que ya estaba muy desgastado, lo fui difuminando. ¿Esto de qué nos sirve? El carbono muchas veces es muy fácil de difuminar. Y a nosotros utilizarlo de esta manera pues nos ayuda porque así difumina mucho mejor y de una mejor manera. Pero si por ejemplo el carbón lo utilizamos de una forma directa al papel, también se pueden lograr resultados impresionantes. Solamente que aquí en esta parte y en este dibujo, pues no se tenía que ver así. Pero yo creo que es mejor dibujar con carbones que con grafitos, ya que te otorga mejor habilidad y mejores. Tienes los negros incluidos, por así decirlo, y así te ayuda a inclusive terminar el dibujo más rápido, ya que el dibujo te quede mejor, que el dibujo se vea más artístico y demás.
En el momento de hacer el cabello, no sé por qué, pero tengo esa adicción de hacer el cabello de una forma un poco realista. Y la verdad que con unos lapiceros o no sé cómo se les digan, multiliners, algo así, era mucho más sencillo y mucho más fácil hacer mechón por mechón. Solamente fui dando líneas continuas y con un poco de polvo otra vez de carbón iba dando sombras en las partes en las que iniciaban los otros mechones y con la goma los iba difuminando. También para que se dieran una idea de cómo lo fui haciendo, fui también remarcando un tanto las líneas de repente y de repente no. Fue un proceso en el que aclaraba y de repente dejaba de aclarar y de repente oscurecía muchísimo y así continuamente. Pero también debo decir que me costó un tanto de trabajo porque, no sé, llegó un momento en el que las líneas no tenían bastante sentido, ya que el cabello de Kakashi es hacia abajo, después hacia arriba. Es un tanto raro y por esas razones fue que se me complicó un poco darle sentido a las líneas, o en este caso sería a el cabello en general. Aquí yo decidí colocarles una o un pedazo de cómo lo hice de forma real, por así decirlo, en tiempo real, para que se den cuenta que todo es paciencia y que todo tiene que ser con calma, con tranquilidad, y aunque se ve un poco ridículo estar haciendo línea tras línea, el resultado se ve muy bien y espero que les sirva y que les guste esta toma, por así decirlo, para que sepan cómo hacerlo de una mejor manera y no cometan tantos errores en ese sentido. Y bueno, después de haber hecho el dibujo ya solamente corregí algunas cosas y eso era todo, ya estaba a punto de terminar el dibujo. Espero que te haya gustado muchísimo, que me puedas dar un like y te suscribas por favor. Esto es lo que amo hacer y le meto muchísimo tiempo y espero que te haya gustado de verdad. Y nos vemos en otro dibujo, te dejo con el resultado final.